La cruel decisión. Si estás leyendo esto, hazme un favor y dale al botón me gusta y suscríbete al canal. Ayuda muchísimo y me encantaría saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué sucede cuando un hombre que cruelmente abandona a su prometida embarazada por un modelo más joven de repente se encuentra en el centro de la escena, presenciando su regreso espectacular? Esta es la historia de Javier Torres, un hombre que arriesgó todo por una imitación barata y perdió a su reina. Hace 3 años, Javier Torres estaba en la cima del mundo. Con solo 32 años, era el director ejecutivo de una corporación en rápido crecimiento, un hombre perseguido por inversores y elogiado por periodistas por su ambición y brillantez. Sus empleados lo admiraban y lo temían a partes iguales. Pero en las horas tranquilas, cuando el ruido de las reuniones y los negocios se desvanecía, sus pensamientos siempre se dirigían a Ana. Ana no pertenecía a su mundo de salas de juntas y contratos. Era una fotógrafa que veía la vida a través de una lente, no de una hoja de cálculo, y tenía una forma de bajarlo de las nubes a algo real y con los pies en la tierra. Con ella, se reía sin calcular y hablaba sin ensayar. Se sentía humano de nuevo, no solo un título. Tenía el pelo castaño que brillaba con reflejos rojizos bajo el sol y ojos tan intensamente azules que a menudo le decía que eran el único color que podía calmar su mente inquieta. Pero luego Sofía entró en escena. Era la hija de un poderoso magnate de los negocios, una mujer que llevaba la influencia como otros llevaban el equipaje, sin esfuerzo y con un efecto devastador. En las galas, ella deslumbraba. En las conferencias, siempre estaba en el centro de la sala. Y cuando puso sus ojos en Javier, lo hizo con un propósito claro. Para él, ella representaba una asociación que iba mucho más allá del romance. Unir sus vidas significaba unir imperios, conectar su empresa en ascenso a la vasta red de riqueza y poder político de su familia. Cada asesor a su alrededor susurraba que este era un movimiento que no podía permitirse ignorar. Casarse con Sofía aseguraría el tipo de estabilidad con el que la mayoría de los hombres en su posición solo podían soñar. Ana lo sintió mucho antes de que él lo admitiera. Lo vio distanciarse, no porque la amara menos, sino porque se estaba midiendo a sí mismo contra las expectativas del mundo que había construido. Llegaba a casa tarde, distraído. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes que él no le dejaba ver. Ella le preguntó una vez, suavemente, si era feliz. Él le besó la frente, evitó su mirada y le dijo que estaba bien. Pero la mentira temblaba entre ellos como un cristal a punto de romperse. En su corazón, ella ya sabía que lo estaba perdiendo. No ante la belleza de otra mujer, sino ante la ambición con rostro humano. Cuando la elección finalmente llegó, fue brutalmente simple. Javier le dijo que tenía que pensar en el futuro, que el amor no era suficiente para construir el imperio que él imaginaba, que casarse con Sofía no era una traición, sino una estrategia. Las palabras le quemaron la lengua al decirlas, pero las forzó a salir, convenciéndose de que actuaba con disciplina, con visión, con la fría claridad de un líder. Ana no lloró, no suplicó, escuchó, con el rostro pálido, sus manos temblando solo una vez, mientras doblaba la carta que le había estado escribiendo, palabras de aliento y devoción que ya no importaban. La colocó sobre la mesa, susurró que le deseaba felicidad, incluso si no era con ella, y se marchó con los hombros rectos, aunque su corazón estaba roto. Esa noche,
Javier se sentó en su ático mirando el brillante horizonte de la ciudad, rodeado de un silencio más asfixiante que cualquier sala de juntas abarrotada. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que Ana era un capítulo de su vida, que pertenecía a un hombre diferente, un hombre más débil que soñaba en lugar de conquistar. Pero cuando cerraba los ojos, aún podía ver su rostro, aún podía escuchar su voz llamando su nombre en la oscuridad, y dejaba un eco vacío en su interior que ni siquiera los aplausos del éxito podían llenar. ¿Crees que Javier estaba justificado en su decisión de dejar a Ana por Sofía? ¿Valía la pena sacrificar su amor por la ambición? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. La vida oculta. Ana se fue sin hacer una escena, sin gritos ni acusaciones, porque sabía que no tenía sentido luchar por un hombre que ya se había convencido a sí mismo de que irse era lo correcto. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta, guardó las fotografías y recuerdos que alguna vez habían significado algo y salió del apartamento que habían compartido como si borrar su propia existencia de su mundo hiciera el dolor más fácil de soportar. No fue así. Las noches eran largas, el silencio pesado, y hubo momentos en los que lo único que quería era llamarlo, rogarle que recordara la vida que habían soñado juntos. Pero su orgullo y su corazón herido la mantuvieron inmóvil. Se dijo a sí misma que merecía algo más que ser la mujer abandonada por un negocio, incluso si una parte de ella todavía lo amaba con cada aliento. Fue solo unas semanas después, cuando las náuseas matutinas comenzaron a abrumarla, y el cansancio la rendía a horas extrañas del día, que se dio cuenta de que su cuerpo guardaba un secreto demasiado poderoso para ignorarlo. El médico confirmó lo que sus instintos ya le habían susurrado. Estaba embarazada. Se sentó en la pequeña clínica, mirando la borrosa imagen en blanco y negro en el monitor, y su corazón se apretó con una mezcla de miedo y una ternura abrumadora. El bebé que crecía dentro de ella no era solo suyo, era de él, de Javier, el hombre que la había roto, el hombre que todavía amaba, el hombre que nunca lo sabría. No podía obligarse a sí misma a interrumpir la vida que él había elegido. Imaginó decírselo, imaginó la sorpresa en su rostro, tal vez incluso el arrepentimiento. Pero también imaginó la sonrisa triunfante de Sofía y la forma en que el mundo vería su confesión como algo desesperado y manipulador. Un intento de recuperarlo. Ese pensamiento selló su silencio. No suplicaría por un lugar en su vida, incluso si eso significaba criar a su hijo sola. El embarazo fue difícil, no médicamente, sino por el peso de la soledad. Ana trabajaba todo lo que podía, ahorrando cada céntimo, obligándose a ser fuerte cuando su cuerpo le dolía y sus emociones amenazaban con ahogarla. Ella misma pintó la habitación del bebé, con suaves colores pastel que hacían que el pequeño espacio brillara con calidez. Cada pincelada era tanto una promesa como una oración de que podía hacerlo sola. Cuando Clara nació, con sus rizos dorados y sus ojos tan intensamente azules, casi le quitó el aliento a Ana. Se sintió rota y completa a la vez. El primer llanto llenó la estéril habitación del hospital, y en ese sonido, Ana encontró su razón para seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Los años que siguieron no fueron fáciles. Ana aprendió a equilibrar las tomas nocturnas con los trabajos de fotografía freelance, a calmar una fiebre mientras respondía a los correos electrónicos de los clientes y a sonreír cuando quería derrumbarse. Llevaba a Clara al parque, a la biblioteca, a pequeños cafés donde podía tomar un sorbo de café mientras su hija coloreaba en servilletas con crayones.
La gente a menudo se detenía para admirar la belleza de la niña, y cada vez que alguien comentaba sobre los ojos de Clara, el corazón de Ana se encogía. Eran los ojos de Javier, inconfundibles, un recordatorio constante del hombre que había perdido y la elección que él había hecho. Sin embargo, nunca pronunció su nombre frente a su hija. Nunca permitió que la amargura envenenara el vínculo entre ellas. En cambio, le dijo a Clara que su padre estaba muy lejos, que la vida simplemente había escrito una historia diferente para ellos, y que el amor aún podía encontrarse en los momentos más simples de risa y cercanía. Por la noche, cuando Clara dormía acurrucada junto a ella, Ana se permitía soñar con lo que podría haber sido si Javier hubiera elegido de otra manera. Imaginaba a él sosteniendo a su hija, leyéndole cuentos para dormir, llevándola en sus hombros por calles abarrotadas. Imaginaba la vida que podrían haber construido, no una de salas de juntas y alianzas, sino de mañanas compartidas, secretos susurrados y la tranquila certeza de una familia. Pero esos sueños siempre eran fugaces, porque Ana sabía que no tenía derecho a quedarse en el pasado. Tenía que vivir por el futuro, por Clara y por la fuerza que había descubierto en sí misma. La vida de Javier con Sofía se desarrolló exactamente como el mundo esperaba, pero nunca de la forma en que su corazón anhelaba. Su matrimonio era una actuación, una unión cuidadosamente orquestada para las cámaras, los accionistas y los círculos políticos, no para el amor. Organizaban galas en su mansión, donde las risas sonaban como copas de cristal tintineando, pero nunca llegaban a su alma. Vacacionaban en lugares tan lujosos que parecían pinturas, aunque Javier a menudo se sentía como un impostor parado en el marco. Sofía desempeñaba su papel sin fallas, su cabello rubio brillando bajo los candelabros, su sonrisa pulida y perfecta, su mano siempre descansando con gracia sobre su brazo, como si fuera de su propiedad, y tal vez lo era. Pero en los momentos en que las fiestas terminaban y las puertas se cerraban, un silencio se cernía entre ellos, pesado e irrompible. Ella hablaba de conexiones, de alianzas, de empresas. Él escuchaba, asintiendo cuando era necesario, pero por dentro estaba atormentado por un dolor vacío que ninguna cantidad de éxito podía borrar. Cada mañana, Javier se despertaba en sábanas que olían débilmente a perfume caro, y sin embargo, extrañaba el simple aroma del cabello de Ana contra su hombro. Recordaba la forma en que ella solía despertarse antes que él, pasando suavemente los dedos por su cabello como si fuera un hombre, no un director ejecutivo, y cómo ella susurraba sueños para su futuro con una calidez que no necesitaba audiencia. Estos recuerdos eran tanto un consuelo como un tormento. A la luz del día, los ahogaba con trabajo, sumergiéndose en reuniones interminables, volando a ciudades extranjeras, estrechando las manos de líderes cuyos ojos tenían la misma hambre que los suyos. Pero cuando regresaba a casa, el vacío se hacía más agudo. Sofía nunca le preguntaba cómo le había ido realmente el día. Quería números, proyecciones, resultados, y él se los daba, porque para eso se había casado con ella. Mientras tanto, la vida de Ana era diferente en todos los sentidos posibles, pero infinitamente más viva. Su apartamento era modesto. Sus paredes no estaban decoradas con arte raro, sino con los dibujos de su hija. Había mañanas llenas de cereal derramado y risas, tardes en el parque, persiguiendo mariposas, y noches leyendo libros de cuentos en voz alta hasta que su voz se volvía ronca. Luchaba constantemente, haciendo malabares con las facturas,
trabajando hasta tarde en proyectos de fotografía y preocupándose por la matrícula de la guardería. Pero dentro de sus luchas había un significado. Los pequeños brazos de Clara alrededor de su cuello, la forma en que la risa de la niña llenaba cada rincón de su hogar, le daban a Ana un sentido de propósito que ninguna cantidad de riqueza podría haberle otorgado. Llevaba el agotamiento en su cuerpo, pero el amor le daba fuerza. El contraste entre la jaula brillante de Javier y el mundo humilde y más vibrante de Ana no podría haber sido mayor. Él vivía rodeado de riqueza, pero moría de hambre por un sentido, mientras que ella vivía en una lucha constante, pero era alimentada por la alegría infinita de criar a una hija. Él caminaba por habitaciones llenas de gente, pero se sentía solo, mientras que ella, aunque sola, nunca se sentía vacía, porque Clara llenaba cada vacío. Y aunque Javier se decía a sí mismo que había elegido sabiamente, alineándose con el poder de Sofía para asegurar su imperio, en lo más profundo de su alma, comenzaba a preguntarse si el precio había sido demasiado alto. Él aún no lo sabía, pero la vida estaba a punto de enfrentarlo con la verdad, de la manera más inesperada e irreversible. ¿Crees que Javier se arrepintió de verdad? ¿O su dolor es solo un capricho? ¿Ana tendrá el valor de enfrentarlo con la verdad? Coméntanos tu opinión en los comentarios y continuemos con la historia. El lunes de verdad. El salón del hotel estaba lleno de la energía a la que Javier se había acostumbrado, pero que nunca había abrazado de verdad. Las lámparas de araña de cristal derramaban luz sobre los manteles blancos. Las conversaciones se mezclaban con las notas de un cuarteto de cuerdas, y el aire era espeso con perfume y ambición. Javier se movía entre la multitud con Sofía a su lado, su mano descansando ligeramente en su brazo. La risa de ella, brillante pero hueca, había sido ensayada para quienes escuchaban. Ella prosperaba en esos entornos, brillando bajo la admiración de inversores, políticos y esposas de la alta sociedad. Mientras tanto, Javier hacía su papel de director ejecutivo seguro de sí mismo, intercambiando apretones de manos firmes y palabras cuidadosamente elegidas. Para todos los demás, él parecía un hombre que lo tenía todo. Sin embargo, por dentro, estaba cansado. Su alma inquieta en la jaula de perfección que había construido. Sucedió cuando se volvió para escanear la sala. Su mirada se desvió sobre extraños y colegas hasta que se detuvo, congelada, como si el tiempo mismo se hubiera tropezado. Cerca de la fuente, en un rincón más tranquilo donde la multitud se reducía, estaba Ana. Ella no había cambiado tanto como para que él no la reconociera, pero había adquirido una fuerza más tranquila. Su cabello castaño caía en cascada sobre sus hombros, su figura envuelta en un vestido simple, pero elegante, que la hacía parecer radiante sin esfuerzo. No se reía, no estaba rodeada de admiradores. Simplemente estaba allí, serena, como si el caos del salón de baile perteneciera a otro mundo. Y en sus brazos, acurrucada con una ternura que lo traspasó, había una niña pequeña. Al principio, Javier no podía respirar. Pensó que sus ojos lo estaban engañando, que el vino en su copa había nublado sus sentidos. Pero luego la niña se giró, sus rizos dorados atrapando la luz, y vio su rostro, un pequeño reflejo de sí mismo, suavizado por la calidez de Ana, pero inconfundiblemente suyo. Esos ojos azules, sus ojos, miraron a Ana con una confianza inocente, y el suelo debajo de él tembló. Su pecho se tensó. Su corazón latía tan fuerte que se preguntó si alguien podía escucharlo.
La voz de Sofía intentó traerlo de vuelta. Algo sobre un socio comercial que se acercaba. Un nombre que se suponía que debía recordar, pero sus palabras se disolvieron en el aire. No podía moverse. No podía hablar, atrapado por la gravedad de ese momento. Ana se había dado cuenta de su mirada. La de ella era firme, tranquila de una manera que le dolió más que cualquier enojo. No apartó la mirada, no flaqueó. Simplemente abrazó a su hija con más fuerza, como si se preparara para la tormenta que sabía que era inevitable. Javier sintió que 100 impulsos surgían a la vez. Quería cruzar la sala, exigir respuestas, tocar la mejilla de la niña y confirmar lo que su corazón ya gritaba que era cierto, pero sus pies se negaron. El miedo, la culpa y el shock se enredaron a su alrededor hasta que se quedó de pie como una estatua con traje, compuesto por fuera, colapsando por dentro. Su mente revivió cada momento de los últimos 3 años. La noche en que dejó a Ana, el silencio que siguió, el vacío que había llevado como una sombra. Ahora lo entendía. No solo la había perdido a ella, había perdido una parte de sí mismo. Y ella había estado viviendo en sus brazos todo este tiempo. Cuando la noche finalmente se arrastró hasta su fin, Javier apenas podía recordar los discursos que dio, las manos que estrechó o las sonrisas que forzó. Sentía como si se moviera a través del agua, pesada y turbia, cada nervio tenso hacia la imagen de Ana y la niña que lo reflejaba. En la quietud de su suite esa noche, se paró en la ventana, mirando la ciudad reluciente, y presionó las palmas de sus manos contra el cristal, como si eso pudiera anclarlo. No podía dormir, ni siquiera podía cerrar los ojos sin verlas. Y en las horas antes del amanecer, un solo pensamiento lo consumió, más agudo que cualquier batalla en la sala de juntas, más fuerte que cualquier aplauso que jamás hubiera recibido. Tenía una hija y había estado viviendo en la ignorancia. La verdad había llegado como un rayo, destrozando la fachada que había pasado años construyendo. Y nada volvería a ser lo mismo. ¿Crees que el shock y la culpa de Javier son genuinos o es solo una reacción temporal? ¿Qué crees que hará ahora? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y continuemos con esta historia. El precio de la libertad. Los días que siguieron al encuentro en la gala fueron una tormenta que se desató desde las puertas cerradas hasta la luz del día. Javier había vivido el tiempo suficiente bajo el escrutinio de las revistas de negocios y las columnas sociales como para saber lo que significaba cuando los susurros se convertían en titulares. Pero nada lo había preparado para la ferocidad con la que la historia de su matrimonio, desmoronándose con Sofía, consumió a la prensa. Ella no era una mujer acostumbrada a perder. Y cuando se dio cuenta de que su determinación de dejarla ya no era una de sus cíclicas discusiones, sino una decisión firme, desató cada arma a su disposición. Lloró frente a las cámaras, lo acusó de traición en entrevistas y se puso en el papel de la esposa perfecta, abandonada sin motivo. Por un tiempo, el mundo se lo creyó, pero las grietas aparecieron rápidamente, porque la verdad siempre encuentra una manera de filtrarse a través de las mentiras más cuidadosamente construidas. Socios de negocios susurraban sobre sus manipulaciones despiadadas. Viejos conocidos recordaban su encanto calculado. Y pronto, la simpatía que intentó evocar se agrió en sospecha. Javier lo observó todo con una especie de entumecimiento desinteresado, sin importarle ya las páginas de chismes o la especulación. Porque por primera vez en años, la jaula a su alrededor se había abierto, y lo único que importaba era lo que yacía fuera de ella.
La batalla legal fue viciosa. Sofía no luchaba por amor, que nunca había existido entre ellos, sino por control, por dinero, por la satisfacción de dejar cicatrices que pudieran durar más que su presencia. Las salas de la corte se convirtieron en escenarios donde su voz se alzaba y se rompía, donde los abogados discutían sobre bienes y reputaciones, donde Javier se sentaba en silencio y dejaba que la tormenta se desatara, porque ya no sentía la necesidad de defender una vida que ya se había derrumbado. Su único miedo no era perder fortuna o influencia, sino perder la frágil oportunidad que había vislumbrado en los ojos de Ana cuando le había admitido la verdad sobre Clara. Por las noches, cuando salía de los asfixiantes pasillos de los litigios, conducía sin rumbo por la ciudad antes de encontrarse inevitablemente cerca del barrio de Ana, a veces estacionándose lo suficientemente lejos como para no ser visto, mirando la luz suave de sus ventanas e imaginando la vida doméstica que había cambiado. Pensaba en ella leyéndole a su hija, acostándola, calmando pesadillas, y cada imagen lo quemaba con anhelo y vergüenza. Cuando el divorcio finalmente se concretó y Sofía perdió su control, la liberación no fue triunfante, sino silenciosa. Javier firmó los últimos papeles con manos que temblaban no por miedo, sino por la pura enormidad de lo que significaba. Durante años, había desempeñado el papel de esposo en una unión sin amor, convenciéndose de que el deber y la ambición justificaban el vacío en su pecho. Ahora era libre, pero la libertad venía con su propia carga. Sabía que no podía simplemente regresar al mundo de Ana y esperar perdón o aceptación. Había perdido ese derecho hace mucho tiempo. Todo lo que podía hacer era demostrarle que había cambiado, no con promesas o disculpas, sino con persistencia, paciencia y la voluntad de soportar el rechazo. Si eso era todo lo que ella tenía para darle. Al principio, Ana mantuvo su distancia, su tono cortés, pero firme cuando él le pidió ver a Clara. Le dejó claro que su lugar en la vida de su hija no se le daría a la ligera. La confianza tenía que ganarse no con grandes gestos, sino con una presencia constante. Javier aceptó sus términos, incluso cuando le dolía. Llegaba humildemente, a veces parado en su puerta, con nada más que un libro que pensó que a Clara le gustaría, o un pequeño juguete que había elegido después de deambular aturdido por los pasillos de una tienda, tratando de imaginar qué le haría sonreír. Las primeras visitas fueron incómodas. Clara era tímida, se agarraba a la pierna de Ana, espiándolo con los ojos muy abiertos, como si tratara de decidir qué pensar de este extraño que se parecía tanto a ella. Javier se sentía torpe, inseguro de cómo tranquilizarla, de cómo hablar con una voz lo suficientemente suave como para cerrar la distancia entre ellos. Pero lentamente, con el tiempo, su vacilación se desvaneció. Una tarde en el parque marcó un punto de inflexión. Clara corrió, con sus rizos rebotando mientras reía, y Javier la siguió, con el corazón latiendo con el miedo de que pudiera caerse, de que pudiera fallarle de una manera que aún no podía predecir. Ella tropezó en el borde del camino y se raspó la rodilla. Y antes de que Ana pudiera moverse, Javier estaba allí, levantándola suavemente, susurrando consuelo con palabras que no sabía que recordaba, limpiando la tierra de su piel y abrazándola hasta que sus lágrimas dieron paso a sollozos y risas. Ana los observó, sus ojos suavizándose a pesar de su voluntad. Y en ese momento, Javier sintió una pequeña medida de redención. Aún no era perdonado,
pero se le permitía intentarlo. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo de sus visitas se tejió en el tejido de sus vidas. Aprendió a trenzar el cabello con dedos torpes, hasta que Clara declaró que lo estaba haciendo mejor. Construyó castillos de Lego torcidos que colapsaban solo para poder reconstruirlos juntos. Leyó cuentos para dormir con una voz que se hacía más firme con la práctica. Cada tarde que pasaba con ella era tanto una alegría como un tormento, porque cada momento era precioso, pero estaba subrayado por el conocimiento de todos los años que había perdido. Ana, cautelosa pero justa, comenzó a bajar la guardia. Vio la sinceridad en sus esfuerzos, la forma en que nunca faltaba a una visita, nunca se impacientaba, nunca intentaba comprar su afecto con su riqueza. Lo que él ofrecía, en cambio, era presencia, humildad y el gradual moldeo de sí mismo en un padre en el que ella podía creer. El escándalo del divorcio finalmente se desvaneció, reemplazado por nuevos titulares, nuevos escándalos, nuevas distracciones para el mundo. Pero para Javier, la verdadera historia no era lo que la gente escribía en las revistas, sino la tranquila transformación que ocurría en los rincones de un hogar modesto, donde la risa resonaba, donde las paredes estaban forradas con dibujos de una niña en lugar de arte caro, donde el aire olía a panqueques en lugar de perfume. Se dio cuenta de que había pasado años persiguiendo aplausos que no significaban nada, cuando el sonido de la risa de su hija era la única ovación que realmente necesitaba. Y mientras la llevaba al parque una tarde, con su pequeña mano agarrada a la suya con fuerza, comprendió que la vida que estaba construyendo ahora no era un segundo acto, sino el comienzo de algo completamente nuevo, frágil e incierto, pero más real que cualquier cosa que jamás hubiera conocido. ¿Crees que Ana debería perdonar a Javier por completo? ¿Qué pasará cuando Clara comience a entender la historia de sus padres? ¿Javier podrá dejar su pasado atrás? La historia continúa. Si te está gustando, no olvides darle me gusta y compartirla. Tu apoyo es fundamental. El comienzo de algo nuevo. La mañana de la graduación de preescolar de Clara amaneció con el sol entrando a raudales por las cortinas. Ryan se encontró frente al espejo, ajustándose una corbata que rara vez usaba fuera de las reuniones de negocios. Pero ahora era diferente. Esto no era para inversores, periodistas o miembros de la junta directiva. Esto era para su hija, que se había pasado la última semana diciéndole una y otra vez que tenía que verse guapo, como un verdadero papá, cuando ella caminara por el escenario. Esas palabras lo habían conmovido de una manera que no podía explicar, una mezcla de alegría, culpa y orgullo que lo dejó parado frente a su reflejo más tiempo de lo que pretendía. Se había perdido tantos hitos, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros cumpleaños, pero no se perdería este. Ya no. Cuando llegó a la casa de Ana para recogerlas, se encontró con la imagen de Clara girando torpemente, con su pequeño vestido blanco, una corona de papel que ella misma había hecho ya resbalándose de lado en su cabeza. Corrió hacia él, con una emoción desenfrenada, con los brazos extendidos, y él la levantó mientras su risa llenaba el pasillo. Ana estaba cerca, su expresión tranquila pero suavizada, su cabello suelto cayendo alrededor de sus hombros, vestida de manera sencilla, pero con una elegancia que lo golpeó con una fuerza más poderosa que cualquier recuerdo. Por un momento, pensó en cuántos años había dejado escapar, en cuántas mañanas como esta podría haber compartido, y casi lo deja de rodillas. En cambio, se mantuvo firme,
enderezando la corona de Clara, mientras murmuraba que se veía como una princesa. Y cuando los ojos de Ana se encontraron con los suyos, no había amargura allí, solo un silencioso reconocimiento de lo lejos que habían llegado todos. El auditorio de la escuela estaba lleno, el aire vivo con charlas, el escenario decorado con globos y serpentinas mal pegadas. Ryan se sintió fuera de lugar al principio, como si todos pudieran ver a través de él, pudieran ver los años de ausencia y los errores escritos en su rostro. Pero cuando Clara lo vio entre la multitud y saludó con ambas manos, su rostro se iluminó con pura alegría. Toda la autoconciencia se disipó. En ese momento, no importaba lo que el mundo pensara, solo lo que ella veía. Y ella veía a su papá. Cuando se mencionó su nombre, caminó por el escenario con pasos pequeños y decididos, sosteniendo su certificado como un tesoro. Y Ryan sintió que su garganta se apretaba con una emoción tan fuerte que casi lo ahoga. Había cerrado tratos de miles de millones de dólares sin inmutarse, pero ver a su hija asegurar un pedazo de papel adornado con calcomanías lo hizo sentir como si acabara de presenciar el mayor triunfo de su vida. Después de la ceremonia, los tres se quedaron afuera bajo el aire cálido de la tarde, Clara corriendo entre ellos, ansiosa por mostrar su certificado a cualquiera que quisiera mirarlo. Ryan la llevó en sus hombros, mientras Ana caminaba a su lado, su mano rozando la de él de vez en cuando. No hubo una gran declaración, ni un gesto dramático, pero la simplicidad de ello, una familia caminando junta, riendo junta, golpeó a Ryan con más fuerza que cualquier victoria que jamás hubiera reclamado. Pensó en cómo todo podría haber sido diferente, en lo cerca que había estado de perder esto para siempre. Y la comprensión lo llenó de gratitud y determinación. Más tarde esa noche, cuando Clara finalmente se durmió, su corona olvidada en la mesita de noche y su certificado cuidadosamente guardado junto a su cama, Ryan y Ana se encontraron en el porche en la quietud del atardecer. El aire olía a hierba recién cortada y a lluvia lejana, y durante mucho tiempo se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Ryan se volvió hacia ella, su voz firme, pero con el peso de los años. Le dijo que no quería perder más tiempo, que quería construir algo duradero, no por ambición u obligación, sino por amor, y la verdad que habían luchado tan duro por recuperar. Sugirió un fin de semana fuera, un viaje sencillo a las montañas, donde pudieran dejar atrás el ruido de la ciudad y darle a Clara recuerdos llenos de risas, naturaleza y paz. Ana lo estudió por un largo momento, su mirada aguda, pero ya no vigilante. Y luego sonrió, una sonrisa suave y genuina que llegó a sus ojos. Dijo que sí. Para Ryan, ese sí significó más que cualquier contrato que hubiera firmado. No era solo un permiso para un viaje, era una apertura, una señal de que los muros que Ana había construido para protegerse finalmente se estaban suavizando. Sintió una calidez extenderse a través de él, no la satisfacción fugaz de un trato ganado, sino la paz duradera de pertenecer. En ese momento, se dio cuenta de que el hogar no era un lugar, no era la mansión en la que había vivido, ni las torres de oficinas que llevaban el nombre de su empresa, sino las personas que tenía a su lado ahora, la mujer cuya fuerza había sostenido lo que él había abandonado, y la niña que lo había recibido sin cuestionamientos en su mundo. Los años de dolor y traición no desaparecieron, ni podrían hacerlo. Siempre serían parte de su historia, entretejidos en la tela de lo que eran.
Pero mientras Ryan miraba a Ana a la luz del atardecer, su cabello atrapando la última luz del día, comprendió que estar roto no significaba el final. A veces, significaba comenzar de nuevo con raíces más profundas y muros más fuertes construidos a partir de las lecciones del pasado. Y mientras extendía la mano hacia la de ella, sintiendo sus dedos descansar suavemente sobre los suyos, supo que lo que estaban creando no era perfecto, pero era real. Por primera vez en años, se sintió sin miedo al futuro. Ya no caminaba solo. Hemos llegado al final de esta historia. Ha sido un viaje emocional para nuestros personajes y para nosotros. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y compartir este video. ¿Te gustaría que continuemos con una nueva historia? Después de todo, su historia no solo terminó con un felices para siempre, sino que también les dejó valiosas lecciones. Lecciones aprendidas. El poder del perdón y la valentía. Amelia eligió perdonar, no porque Ryan lo mereciera, sino porque merecía vivir una vida libre de odio. Su mayor valentía fue no irse, sino enfrentar el pasado y abrir su corazón a un futuro mejor, no solo para ella, sino también para su hija. El valor de la sinceridad y la presencia. Ryan lo perdió todo por perseguir cosas frívolas y estar ausente en la vida de la persona que amaba. Cuando tuvo la oportunidad de repetirlo, aprendió que la presencia sincera, la paciencia y las pequeñas acciones significan más que cualquier posesión o estatus. La verdadera vida no se trata de contratos millonarios, sino de la risa de tu hija, de tu torpeza al hornear y de la paz de ser uno mismo. El amor verdadero se construye, no se encuentra. La relación de Ryan y Amelia se rompió por la ambición. Pero cuando se reconcilian, no buscan el amor perdido, sino que construyen un nuevo amor basado en la madurez, el perdón y las lecciones aprendidas con esfuerzo. La historia demuestra que el amor duradero no es un milagro, sino el resultado del trabajo duro, la confianza y la determinación de trabajar juntos ante todos los desafíos. En última instancia, aunque la vida no sea perfecta, son las cicatrices del pasado las que fortalecen el presente. Ryan y Amelia demuestran que reconstruir una vida a partir de una rota no solo es posible, sino también un hermoso viaje.